Es decir, tenía que ser, los cristianos gentiles tenían que ser monoteístas, punto. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y Pablo concurría con eso. Y yo, pues claro que sí, porque los cristianos gentiles lo mismo adoraban al Señor que adoraban a cualquiera. Entonces, pues, van, fantástico, eso tiene que aprobarse aquí, y lo logró. Lo tercero era la cuestión de los ahogados, por la cuestión de la doctrina judía, y también lo logró. Lo otro era los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué razón? Porque para Israel, mire, el pueblo de Israel ha preferido morir antes que darle culto a alguien o a algo que no sea Dios. Y Pablo dijo, eso hay que mantener. Fantástico. Ahora, note bien que cuando la iglesia primitiva empezó a perder fuerza y autoridad, y la iglesia gentílica empezó a crecer y a ser fuerte, cuando Pablo le escribe la carta a los corintios, le dice, hermanos, cuando ustedes vayan a la casa de alguien a comer, no le pregunten si le dio vuelta el pollo como a un Chevrolet del 30. No lo muevo con la manigueta así, señor. No le pregunte si... No. Si a usted lo invitan a comer, usted se sienta en la mesa, da gracias a Dios y no pregunte, se come lo que le pongan a la mesa. Ahora, si la persona le dice a usted, entonces usted, por amor a la conciencia del otro, del que ande con usted, entonces absténgase. Fíjese que Pablo lo que hizo fue soslayó la decisión que había tomado Jerusalén, la echó para un lado en cuanto a eso, pero en cuanto a lo demás, no. Por ejemplo, cuando envía la carta sobre los apóstoles, los que desean obispado, fíjense que dice, a los que desean obispado buena cosa desean, pero les advierto que tienen que ser maridos de ¿qué? De una sola mujer. ¿Por qué razón? Porque todavía dentro de la iglesia gentil habían hermanitos que iban al culto con las 7 esposas que tenían. ¿Verdad? Imagínate uno con 7, eso una tiene que estar tomando Sanac todo el día. Una da trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante. En eso Pablo creía. Pablo creía en la monogamia. Pablo creía que el hombre debía ser marido de una sola mujer. Y aprovechó la coyuntura de que ya la iglesia estaba creciendo y habían creyentes suficientes entre los gentiles como para desarrollar un ministerio estructurado. Y ahí dijo, aquí aprovecho. Ven acá, ¿tú quieres ministerio? Sí. ¿Cuántas esposas tienes? Bueno, tenía 7, ya me faltan, ya salí de 4. Pues cuando tengas una me avisa. ¿Se da cuenta? Porque para contrarrestar el problema de la poligamia que tenía la gentilidad. En eso Pablo creía y lo mantuvo. Y creía en el monoteísmo, en un solo Dios y en un solo Salvador, Jesucristo, y eso lo mantuvo hasta el final. Pero la cuestión de la comida, Pablo dijo, mira, esto es más bien un aspecto cultural y esto poco a poco se va a ir disipando. La circuncisión. En la circuncisión tampoco cree. Tampoco le hizo caso. Tampoco le hizo caso. Básicamente lo elimina. Volviendo atrás, se considera el sábado como una de las obras de la ley. Vamos a hablar de eso ahora. Volvamos al sábado. Ya dijimos que hay contradicción entre los teólogos adventistas y Elena White. Hay contradicción cuando uno lee lo que ellos postulan, lo que ellos plantean. ¿Cómo surge lo del sábado dentro del adventismo? ¿Cómo es que adviene? Porque note bien que cuando ellos ponen y dicen Iglesia Adventista del Séptimo Día, nunca pierda de vista que cuando algo se afirma es porque hay la posibilidad de que se niegue. Siempre, ¿entiende eso? Cuando algo se afirma es porque hay la posibilidad de que se niegue. Cuando usted oye decir los adventistas del séptimo día, quiere decir que puede haber adventistas que no sean del séptimo día.
De hecho, yo soy adventista. Yo creo en el retorno de Jesucristo. ¿Ves? Tan sencillo como eso. Lo único es que yo soy adventista, no del séptimo día. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando eso se da, dice, ¿por qué son adventistas del séptimo día? ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, había, todos los evangélicos creían en el retorno de Jesucristo. Por lo tanto, todos los evangélicos eran adventistas, pero no creían en guardar el sábado. Por lo tanto, ellos tenían que diferenciarse. Creemos en el retorno de Jesucristo, pero además de creer en el retorno de Jesucristo, creemos en el sábado. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablé de un señor el martes pasado, que era un ex capitán de barco en el siglo XIX, que se llamaba José Bates, o Joseph Bates? Pues este señor, que era un capitán retirado, una vez leyó en un periódico un artículo sobre el sábado, donde la persona que escribió el artículo invitaba a reflexionar en la importancia de considerar la observancia del sábado dentro de la experiencia cristiana. Eso es muy entendible por una sencilla razón, porque el cristianismo es judeo primero y cristiano después. Entonces es muy fácil que cualquier cristiano simpatice con las ideas y con las doctrinas del judaísmo, porque ya necesariamente la base del cristianismo es que es judía. Entonces era muy fácil que en el tiempo de la cristiandad aparecieran creyentes que vieran con empatía algunos de los conceptos judíos, porque obviamente las bases del cristianismo son judías. Entonces, a este señor, a José Bates, esto le llamó mucho la atención, de que todo buen cristiano debía observar el sábado. Él entró en contacto con un grupo de adventistas que había en New Hampshire, en Chicago, dirigidos por Raquel Oakes, y les habló a este grupo de hermanos adventistas, que eran adventistas, no eran del séptimo día, eran solo adventistas. Creemos en el retorno de Jesucristo, quería decir eso, ¿no? Les habló y les dijo, oiga, yo leí un artículo sobre la importancia de guardar el sábado, y yo quiero compartir este artículo con ustedes. Él fue y lo compartió con ellos, y el resultado, una vez compartido el artículo, fue que aquella comunidad de cristianos aceptaron que había que guardar el sábado. Entonces, una vez ese grupo aceptó, entonces la segunda encomienda que le dan a Bates es, oye, tú debes escribir sobre esto, tú debes tratar sobre esto. Entonces él empezó a escribir, de hecho escribió 2 tratados sobre la importancia de guardar el sábado. Desde luego, como él era uno de los 3 pastores que se habían unido en el proceso adventista, aquí mire lo que sucedió. Cuando él comparte su experiencia teológica con Elena White, que a la sazón no era pastora, pastor era su esposo, ella entonces tiene una visión. O sea, ella en lugar de consultar la escritura, decía, déjame irme a dormir a ver qué Dios me dice. Entonces, viene con una visión y le dice, mira, precisamente Bates, tuve una visión donde fui trasladada al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Ya Jesús se había mudado para ahí. Fui al lugar santísimo y allí vi los 10 mandamientos. Pero hubo algo extraordinario. Cuando miré los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento tenía un halo de gloria que lo cubría, cosa que los demás mandamientos no tenían. El guardar el sábado. Entonces, mire qué interesante. La importancia mayor del adventismo es el sábado.